¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la naturaleza, incluso en los lugares más visitados y aparentemente seguros? La historia que te voy a contar hoy es de esas que te erizan la piel y te hacen replantearte todo. Un misterio que duró 25 años, oculto a plena vista en uno de los parques nacionales más emblemáticos. Amigos, prepárense porque lo que descubrirán es impactante. Si esto ya te dejó pensando por un segundo, regálame un like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a desenterrar juntos puede cambiar tu perspectiva sobre la seguridad y los enigmas que nos rodean. ¿Listos para la verdad? Una mochila, un parque nacional icónico, una joven fotógrafa y un secreto que el tiempo no pudo borrar. Esto no es solo una historia, es una pesadilla revelada que te dejará sin aliento. Por respeto a la privacidad, los nombres y lugares han sido modificados. Esta narrativa se basa en hechos reales. El 4 de julio de 1999, Emily Carson, una joven de 16 años, se desvaneció sin dejar rastro mientras exploraba sola el Sendero de la Bruma en el Parque Nacional Yusede durante unas vacaciones familiares de campamento. La adolescente había partido del sitio de acampada de su familia muy temprano esa mañana, con la intención de capturar el amanecer en la cascada Bernal, cuando simplemente desapareció en uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos. A pesar de las extensas operaciones de búsqueda que movilizaron a cientos de guardaparques, voluntarios y perros rastreadores, nunca se encontró ninguna señal de Emily en la inmensidad salvaje de Sierra Nevada. Durante 25 años, su ausencia atormentó a su familia y se convirtió en uno de los enigmas sin resolver más inquietantes de Yusede. Luego, en agosto de 2024, un equipo de mantenimiento del parque, trabajando cerca de Glacier Point, hizo un descubrimiento escalofriante que finalmente revelaría la terrible verdad sobre lo que le sucedió a Emily Carson aquella mañana del Día de la Independencia en las montañas de California. Esta es la historia completa de su desaparición y la mochila que sacó a la luz, una pesadilla que había permanecido oculta durante un cuarto de siglo. El 4 de julio de 1999, amaneció antes de lo habitual para Emily Carson, una joven de 16 años con aspiraciones a fotógrafa, quien había persuadido a sus padres para levantarse temprano y retratar el amanecer en la cascada Bernal, durante su tradicional viaje de campamento familiar al Parque Nacional Yusede. Emily era una estudiante sobresaliente de Portland, Oregón, que desde hacía 3 años se dedicaba con seriedad a la fotografía, soñando con ingresar a una escuela de arte para seguir su vocación. La familia Carson solía visitar Yusede cada verano desde que Emily tenía 8 años, alojándose en el mismo campamento en el valle de Yusede y recorriendo los senderos ya conocidos que se habían convertido en su costumbre. Los padres de Emily, Robert y Susan Carson, campistas experimentados, le habían inculcado a su hija la prudencia y la responsabilidad al estar en entornos naturales. Entre sus amigos y familiares, Emily era reconocida como una adolescente madura e inteligente, muy consciente de la seguridad y siempre respetuosa de las normas que sus padres le imponían para sus actividades individuales. Llevaba 2 años haciendo senderismo sola, por los caminos establecidos dentro de Yusede sin contratiempos, siempre con provisiones de emergencia y manteniendo un horario de comunicación con su familia. La noche previa a su desaparición, Emily dedicó horas a revisar mapas de senderos y guías de fotografía, organizando su excursión matutina para obtener lo que esperaba fueran imágenes dignas de premios de la cascada Bernal bajo la luz dorada del amanecer. Había preparado su equipo fotográfico con extremo cuidado y programado varias alarmas para asegurarse de despertar a tiempo para las condiciones de luz ideales. El plan de Emily contemplaba partir del campamento familiar antes del amanecer, seguir el conocido Sendero de la Bruma hasta la cascada Bernal, donde pasaría aproximadamente 2 horas fotografiando la cascada y el paisaje circundante, para luego regresar a desayunar con su familia. La ruta estaba bien señalizada y era muy transitada, lo que la hacía parecer una opción segura para una adolescente responsable. Sus padres habían accedido a regañadientes a que Emily caminara sola, dada su experiencia y la popularidad del sendero, pero habían fijado pautas estrictas: llevar equipo de emergencia, reportarse cada 2 horas y volver al campamento a más tardar a las 9:00 am. Emily había aceptado con entusiasmo todas las condiciones, emocionada por las oportunidades fotográficas que le ofrecería el amanecer festivo.
Robert Carson, su padre, declaró más tarde a los investigadores que Emily parecía especialmente entusiasmada con esta excursión fotográfica, porque estaba armando un portafolio para sus solicitudes universitarias y creía que las imágenes del amanecer en Yusede realzarían sus credenciales artísticas. Había estado investigando técnicas de composición y estudiando el trabajo de fotógrafos paisajistas reconocidos como preparación para el viaje. La familia había notado la creciente pasión de Emily por la fotografía y había apoyado sus intereses adquiriéndole equipo fotográfico de calidad profesional e inscribiéndola en talleres avanzados. Su talento era innegable, incluso para observadores casuales, y varias de sus imágenes habían sido expuestas en las exhibiciones de arte de su preparatoria. La mochila de Emily contenía equipo valorado en miles de dólares, incluyendo múltiples lentes, filtros y rollos de película que había comprado con ahorros de su trabajo de medio tiempo en una tienda de fotografía local. Este valioso equipo se convertiría más tarde en un factor crucial en la investigación, pues su ausencia sugería que un robo podría haber estado implicado en su desaparición. La mañana del 4 de julio, Emily salió silenciosamente de la tienda familiar a las 4:30 am, llevando consigo su equipo fotográfico y una pequeña mochila con agua, bocadillos, provisiones de emergencia y la radio de doble vía que sus padres insistían en que usara en sus caminatas solitarias. Dejó una nota detallando su ruta planeada y la hora estimada de regreso, mostrando la responsabilidad que le había ganado la confianza de sus padres. El Sendero de la Bruma era uno de los destinos de senderismo más populares de Yusede, normalmente atestado de visitantes, incluso en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la hora de partida antes del amanecer que Emily había elegido significaba que estaría caminando durante el periodo menos concurrido, cuando el sendero estaría prácticamente vacío, salvo por otros fotógrafos serios y madrugadores en busca de soledad. El sendero comenzaba cerca de Happy Isles y seguía el río Merced río arriba, a través de paisajes de granito cada vez más dramáticos hacia la cascada Bernal, una espectacular caída de agua de 96 metros que creaba la bruma que le daba nombre al sendero. La ruta incluía escalones de piedra, puentes y caminos bien mantenidos que la hacían accesible para excursionistas de capacidad moderada. Emily había recorrido este sendero decenas de veces durante visitas familiares anteriores y conocía cada punto de referencia, área de descanso y mirador fotográfico a lo largo de la ruta. Su familiaridad con el terreno fue uno de los factores que habían convencido a sus padres de permitirle la expedición matutina en solitario. Las condiciones climáticas del 4 de julio eran ideales para el senderismo y la fotografía. Con cielos despejados, temperaturas suaves y la iluminación perfecta que Emily había anhelado capturar en sus imágenes, el clima estable descartaba tormentas repentinas o peligros ambientales que pudieran haber contribuido a su desaparición. A las 5:45 am, Emily se comunicó con sus padres por radio de doble vía, informando que había llegado al puente peatonal debajo de la cascada Bernal y estaba comenzando su trabajo fotográfico. Sonaba emocionada y feliz, describiendo las hermosas condiciones de luz y expresando optimismo sobre las imágenes que estaba capturando. Este contacto por radio fue la última comunicación que se recibió de Emily Carson. Cuando no se reportó a las 7:45 am, como estaba programado, sus padres inicialmente supusieron que se había absorto en su trabajo fotográfico y había perdido la noción del tiempo, algo común cuando buscaba la toma perfecta. Sin embargo, cuando Emily incumplió su hora límite de regreso de las 9:00 am y no respondió a repetidas llamadas por radio, Robert y Susan Carson comenzaron a subir por el sendero para localizar a su hija. Su creciente preocupación se convirtió en pánico cuando llegaron a la cascada Bernal y no encontraron rastro de Emily en ningún lugar de la zona. Se interrogó a otros excursionistas que habían estado en el sendero esa mañana, pero ninguno recordaba haber visto a una adolescente con equipo fotográfico. La hora temprana y el poco tráfico de personas significaron que había pocos testigos potenciales disponibles para proporcionar información sobre las actividades o el paradero de Emily. Los Carson contactaron a los guardaparques a las 10:30 am, y lo que desencadenó una respuesta inmediata que se convertiría en una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia de Yusede.
La combinación de una adolescente desaparecida y el fin de semana festivo generó una urgencia que atrajo recursos de todo el Servicio de Parques Nacionales. La guardaparque Jennifer Walsh tomó el informe inicial e inmediatamente reconoció la gravedad de la situación. Una adolescente responsable con amplia experiencia en senderismo desaparecida en un sendero conocido y con buenas condiciones climáticas, sugería que algo inesperado y potencialmente peligroso había sucedido. La operación de búsqueda se inició horas después de que se reportara la desaparición de Emily, con equipos de guardaparques, especialistas en búsqueda y rescate, y voluntarios cubriendo sistemáticamente cada área accesible a lo largo del Sendero de la Bruma y la naturaleza circundante. La operación se vio complicada por las multitudes del fin de semana festivo que habían inundado Usede, dificultando la identificación de posibles testigos o el seguimiento de los movimientos de Emily. Los equipos de búsqueda utilizaron helicópteros equipados con imágenes térmicas para escanear vastas áreas del parque, en busca de cualquier señal de la adolescente desaparecida. Sin embargo, el paisaje de granito y la densa cubierta forestal en muchas áreas hicieron que la búsqueda aérea fuera un desafío, y las firmas térmicas de otros excursionistas crearon numerosas falsas alarmas que requirieron investigación por parte de equipos en tierra. Se trajeron perros rastreadores de múltiples agencias para intentar seguir el rastro de Emily desde su última ubicación conocida cerca de la cascada Bernal. Los perros mostraron interés en varias áreas, pero no pudieron establecer un rastro definitivo que pudiera indicar a dónde había ido Emily después de su último contacto por radio. La búsqueda se amplió más allá del área inmediata del Sendero de la Bruma, para incluir regiones silvestres remotas, donde Emily podría haberse desorientado o lesionado. Los equipos revisaron áreas remotas, cascadas escondidas y acantilados, donde un accidente podría haber ocurrido y ocultado su cuerpo de la vista. Los coordinadores de la búsqueda estaban particularmente preocupados por el valioso equipo fotográfico que Emily llevaba, ya que el robo se consideró un posible motivo de su desaparición. El equipo de calidad profesional habría sido atractivo para delincuentes que podrían haber atacado a la adolescente solitaria para robarle. Las entrevistas con otros visitantes revelaron que varias personas habían actuado de manera sospechosa en el área del Valle de Usede durante el fin de semana del 4 de julio, incluyendo individuos que no eran campistas registrados, pero que habían sido observados en campamentos y senderos. Sin embargo, ninguno de estos individuos pudo ser conectado directamente con la desaparición de Emily. La investigación reveló que Emily era una adolescente responsable e inteligente, sin historial de comportamientos arriesgados o juicios imprudentes. Su desaparición en un sendero familiar durante una actividad fotográfica rutinaria parecía completamente inconsistente con su personalidad cautelosa y consciente de la seguridad. El detective Mike Rodríguez del Departamento del Sheriff del Condado de Mariposa se unió a la investigación cuando se hizo evidente que la desaparición de Emily podría implicar actividad criminal en lugar de un simple accidente de senderismo. La ausencia de cualquier evidencia física a lo largo de su ruta conocida sugería que había sido sustraída del sendero en lugar de ser víctima de peligros naturales. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva que involucró a más de 300 personas, y cubrió más de 500 kilómetros cuadrados de naturaleza, la operación de búsqueda formal se redujo. A pesar del esfuerzo masivo, no se había descubierto ningún rastro de Emily o su equipo en el vasto paisaje de Usede. El caso generó una atención mediática significativa en toda California, y más allá, con la historia de una talentosa fotógrafa adolescente, desapareciendo en el parque nacional más famoso de Estados Unidos, capturando la simpatía y preocupación del público. Llegaron pistas de todo el país, aunque ninguna proporcionó evidencia concreta que hiciera avanzar la investigación. A lo largo de los años, la familia Carson organizó expediciones de búsqueda privadas y contrató investigadores profesionales para seguir buscando a su hija cuando los recursos oficiales se redujeron. La determinación de la familia por encontrar respuestas mantuvo el caso de Emily visible y ejerció presión sobre las autoridades para que siguieran todas las pistas posibles. El caso fue presentado en numerosos programas de televisión sobre personas desaparecidas y publicaciones de crímenes reales, generando atención nacional y miles de pistas de espectadores que creían tener información sobre el destino de Emily. Sin embargo,
A pesar de la extensa cobertura mediática, no surgió ninguna evidencia decisiva. En 2002, restos humanos encontrados en un área remota del parque inicialmente despertaron esperanzas de resolución, pero el análisis forense determinó que pertenecían a un excursionista desaparecido varios años antes y no estaban relacionados con el caso de Emily. Tales descubrimientos ocasionalmente renovaban la atención a la investigación, pero no proporcionaban las respuestas que la familia Carson buscaba desesperadamente. Tecnologías de búsqueda avanzadas estuvieron disponibles durante la década de 2000, incluyendo un mejor seguimiento GPS y sistemas de radar de penetración terrestre que podrían potencialmente localizar evidencia enterrada. Sin embargo, la vasta escala de UCD y la falta de información específica sobre dónde buscar hicieron que los barridos tecnológicos completos fueran imprácticos. La familia Carson estableció un fondo de becas a nombre de Emily para fotógrafos aspirantes y mantuvo eventos conmemorativos anuales que mantuvieron su caso en la conciencia pública. Su persistencia aseguró que cualquier posible descubrimiento sería reconocido como posiblemente relacionado con la desaparición de su hija. Equipos profesionales de rescate de montaña y expertos en búsqueda en la naturaleza ocasionalmente ofrecieron su tiempo para buscar en áreas remotas de UCD que podrían haber sido pasadas por alto durante la operación inicial. Estos esfuerzos generaron algunas nuevas pistas, pero no produjeron la evidencia física necesaria para resolver el caso. Para 2010, 11 años después de la desaparición de Emily, la mayoría de los esfuerzos de búsqueda activa habían cesado. Aunque el caso permanecía oficialmente abierto y los investigadores continuaban siguiendo pistas creíbles, el misterio se había convertido en parte del oscuro folclore de UCD, representando los peligros que podían reclamar incluso a excursionistas experimentados en territorio familiar. La comunidad fotográfica de toda California mantuvo la conciencia del caso de Emily con clubes de fotografía y organizaciones profesionales compartiendo su historia y vigilando su equipo distintivo que pudiera aparecer en mercados de segunda mano o casas de empeño. Los años posteriores a la desaparición de Emily estuvieron marcados por pistas falsas y avistamientos reportados que dieron a la familia Carson breves momentos de esperanza, seguidos de una decepción devastadora. Cada posible avance que no se materializaba aumentaba su trauma y hacía que aceptar la probable muerte de su hija fuera cada vez más difícil. En 2015, 16 años después de que Emily se desvaneciera, su caso fue presentado en un documental sobre personas desaparecidas en parques nacionales que generó un renovado interés público y pistas adicionales. Sin embargo, el paso del tiempo había hecho que la investigación fuera cada vez más difícil a medida que los testigos se mudaban o fallecían, y la evidencia física se deterioraba. La familia Carson luchó con la decisión de si declarar legalmente muerta a Emily, un paso que proporcionaría cierto cierre legal, pero que se sentía como renunciar a la esperanza de que de alguna manera ella pudiera seguir viva. La ausencia de un cuerpo o evidencia definitiva sobre su destino hizo que esta decisión fuera particularmente agonizante. Robert Carson desarrolló una obsesión por buscar en áreas remotas de UCD, pasando semanas cada año caminando solo por regiones silvestres donde creía que su hija podría ser encontrada. Sus expediciones en solitario preocupaban a los miembros de la familia, pero representaban su incapacidad para dejar de buscar respuestas sobre el destino de Emily. Susan Carson canalizó su dolor en el trabajo de defensa para familias de personas desaparecidas, ayudando a establecer redes de apoyo y presionando para mejorar los protocolos de búsqueda en parques nacionales. Sus esfuerzos llevaron a una mejor coordinación entre agencias y sistemas de comunicación mejorados para emergencias en la naturaleza. El caso atrajo la atención de investigadores aficionados y comunidades en línea dedicadas a resolver casos sin resolver. Si bien la mayoría de estos esfuerzos eran bien intencionados, a veces generaban pistas falsas que desviaban recursos de direcciones de investigación más prometedoras. El 12 de agosto de 2024 comenzó como un día de mantenimiento rutinario para el equipo de senderos del Parque Nacional UCD, que realizaba reparaciones anuales e inspecciones de seguridad a lo largo de las populares rutas turísticas cerca de Glacier Point. El área ofrecía vistas espectaculares del valle de UCD y Half Dome, lo que la convertía en uno de los lugares más fotografiados del parque. El supervisor de mantenimiento, Carlos Méndez,
Lideraba un equipo que estaba limpiando maleza y escombros de áreas adyacentes a las principales zonas de observación turística, cuando un miembro del equipo, Tony Williams, notó algo inusual parcialmente enterrado bajo años de hojas y tierra acumuladas cerca de un camino de servicio remoto. El objeto parecía ser una mochila que había estado oculta por escombros naturales durante muchos años. Los colores descoloridos y las condiciones deterioradas sugerían que había estado expuesta al clima durante un periodo prolongado, aunque el clima seco la había conservado mejor de lo que cabría esperar en otros entornos. Williams expuso cuidadosamente más de la mochila y descubrió que contenía elementos que parecían personales en lugar de equipo de senderismo típico. Entre los contenidos visibles, había lo que parecía ser equipo fotográfico y artículos personales que sugerían que la mochila había pertenecido a alguien que se había dedicado a un trabajo fotográfico serio. El hallazgo de la mochila activó de inmediato los protocolos para posibles pruebas en casos de personas desaparecidas. Los guardaparques aseguraron la zona y contactaron a las agencias de aplicación de la ley sobre el descubrimiento, reconociendo que el equipo fotográfico podría estar relacionado con desapariciones sin resolver en Used. Un examen cuidadoso del contenido de la mochila reveló equipo de cámara, rollos de película y artículos personales que parecían datar de finales de la década de 1990. Lo más significativo fue que los investigadores encontraron identificación y artículos personales con el nombre de Emily Carson, conectando inmediatamente el descubrimiento con el caso sin resolver de 25 años. La ubicación de la mochila cerca de Glacier Point estaba aproximadamente a 13 kilómetros de donde Emily había sido vista por última vez en el Sendero de la Bruma, en un área que no había sido buscada durante la investigación original porque parecía no estar relacionada con su ruta fotográfica planeada. El análisis forense de la mochila y su contenido reveló evidencia de que Emily había sido víctima de un crimen, y no de un accidente de senderismo. La condición y el posicionamiento de sus pertenencias sugerían que habían sido colocadas en la ubicación remota para ocultar pruebas de un delito. Lo más perturbador fue el descubrimiento de rollos de película expuestos en las cámaras de Emily que, al ser revelados utilizando técnicas avanzadas, revelaron imágenes que documentaban sus últimas horas. Las fotografías mostraban no solo su fotografía planeada del amanecer en la cascada Bernal, sino también imágenes inquietantes que parecían haber sido tomadas por otra persona. Las fotografías finales en la película de Emily la mostraban asustada y angustiada, claramente consciente de que estaba en peligro. Las imágenes sugerían que había sido secuestrada y fotografiada por su captor, creando un horrible registro de sus últimas experiencias. El análisis de ADN de la evidencia encontrada con la mochila reveló material genético de un individuo desconocido que no era Emily. Este perfil de ADN se convirtió en la pieza clave de evidencia que finalmente resolvería el caso e identificaría a su asesino después de 25 años. La evidencia genética se cotejó con bases de datos nacionales y sistemas de genealogía, lo que finalmente llevó a la identificación de Raymond Fletcher, un hombre de 62 años que había estado trabajando como empleado de temporada del parque durante el verano de 1999. Fletcher fue localizado y arrestado en su residencia actual en Colorado, donde evidencia adicional lo vinculó al asesinato de Emily. Durante el interrogatorio, finalmente confesó haber matado a la adolescente durante lo que afirmó fue un intento de robo de su valioso equipo fotográfico. Sin embargo, la evidencia fotográfica sugería un crimen más siniestro. Fletcher aparentemente había acechado a Emily y la había secuestrado por razones más allá del simple robo, fotografiando su terror antes de finalmente matarla y deshacerse de su cuerpo en un lugar que nunca ha sido encontrado. El arresto de Raymond Fletcher trajo resolución a uno de los casos sin resolver más inquietantes de Used, al tiempo que reveló la perturbadora verdad sobre el destino de Emily Carson. La confesión proporcionó las respuestas que la familia Carson había buscado durante 25 años, aunque los detalles eran más horribles de lo que jamás habían imaginado. Los antecedentes de Fletcher revelaron un historial de comportamiento inapropiado hacia mujeres jóvenes e incidentes previos que habían resultado en su despido de otros parques. El patrón sugería que el asesinato de Emily no fue su primer crimen, aunque otras posibles víctimas no habían sido identificadas. La evidencia fotográfica encontrada en la mochila de Emily
proporcionó un escalofriante registro de sus últimas horas y demostró la naturaleza depredadora del crimen de Fletcher. Las imágenes eran tan perturbadoras que no fueron liberadas al público, aunque proporcionaron evidencia crucial para el enjuiciamiento. Fletcher fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro y otros delitos relacionados. A sus 62 años y con problemas de salud, recibió una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca más representaría una amenaza para otras posibles víctimas. El caso impulsó una revisión exhaustiva de los procedimientos de verificación de antecedentes para los empleados y voluntarios del parque que tienen acceso a áreas remotas donde podrían encontrarse con visitantes aislados. El asesinato de Emily puso de manifiesto las vulnerabilidades de seguridad que habían existido dentro del sistema de parques nacionales. La familia Carson finalmente tuvo las respuestas que habían buscado durante 25 años. Aunque la verdad sobre el destino de Emily fue más perturbadora que cualquier escenario que hubieran imaginado. El conocimiento de que su hija había sufrido antes de su muerte añadió una nueva dimensión a su dolor. El descubrimiento de la mochila y la subsiguiente investigación demostraron cómo la evidencia podía permanecer oculta durante décadas antes de ser encontrada a través de actividades de mantenimiento rutinarias. La naturaleza aleatoria del descubrimiento destacó cuántos casos sin resolver podrían eventualmente resolverse a través de hallazgos fortuitos. La historia de Emily Carson sirve como un recordatorio horripilante de que los depredadores pueden operar incluso en áreas silvestres protegidas, donde las familias esperan que sus hijos estén seguros. Su asesinato reveló cómo individuos de confianza con acceso a los parques podían explotar sus posiciones para atacar a visitantes vulnerables. El retraso de 25 años en la resolución del caso ilustra cuán eficazmente la evidencia criminal puede permanecer oculta en entornos silvestres, hasta que descubrimientos fortuitos exponen secretos largamente enterrados. La mochila había sido ocultada en un área que quizás nunca habría sido registrada, sin el descubrimiento accidental del equipo de mantenimiento. Para el Servicio de Parques Nacionales, el caso de Emily proporcionó lecciones cruciales sobre los procedimientos de selección de empleados y la necesidad de medidas de seguridad mejoradas para proteger a los visitantes de individuos depredadores que podrían buscar empleo específicamente para acceder a posibles víctimas. La persistencia de la familia Carson en mantener activo el caso de Emily y mantener la conciencia pública contribuyó al reconocimiento del descubrimiento de la mochila como evidencia significativa. Sus 25 años de búsqueda de respuestas aseguraron que, cuando finalmente se encontró evidencia, recibió una investigación inmediata y exhaustiva. El caso demuestra cómo la evidencia fotográfica a veces puede proporcionar ideas perturbadoras sobre las experiencias finales de las víctimas, al tiempo que sirve como evidencia crucial para el enjuiciamiento. Las propias cámaras de Emily documentaron el crimen que cobró su vida. El descubrimiento aleatorio de evidencia crucial, después de décadas, resalta la importancia de mantener las investigaciones de casos sin resolver y preservar la evidencia a medida que nuevas tecnologías están disponibles. El análisis avanzado de ADN y la genealogía genética hicieron posible resolver un caso que había parecido sin esperanza durante 25 años. El legado de Emily perdura a través de protocolos de seguridad mejorados en los parques nacionales y procedimientos de selección más rigurosos para los empleados que trabajan en áreas remotas donde podrían encontrarse con visitantes aislados. Su historia sirve como un recordatorio permanente de la necesidad de una vigilancia constante para proteger a quienes buscan soledad en las áreas silvestres de Estados Unidos. El caso finalmente demuestra que la justicia puede surgir incluso después de muchos años, brindando esperanza a otras familias que continúan esperando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos, al tiempo que sirve como una advertencia de que el mal puede esconderse detrás de posiciones de confianza, incluso en los lugares más hermosos y sagrados.